Hola amigos, soy Angélica González Blanco y hoy desde los micrófonos de quebuenaradio.tv, aquí en nuestro programa Boletín Migratorio, vamos a hablar de un tema sensacional. Estamos hablando sobre política, hoy amanecimos hablando sobre política y hablando qué pasó en nuestro país vecino, pero el tema de hoy, y no sé si se han dado cuenta que no he tocado el tema, y es eh, el pronunciamiento del gobierno federal con relación a las reducciones de las residencias permanentes. Hoy quiero hacer un programa especial porque cuando hablamos sobre todo este proceso, y estoy en mi programa de radio, siempre les cuento que tengo 24 años sentada en esta silla, y la historia de hoy es conoce tu pasado para que controles tu futuro. Y vamos a hablar sobre números claros para que podamos tener en cuenta la información que están oyendo nuestros oídos. Entonces tenemos que ser selectivos porque nos quedamos con lo que las personas dicen, pero no investigamos un poquito hacia adelante. Así que vamos a hablar de lo que el Ministerio de Inmigración estableció con respecto al nuevo plan de Inmigración Canadá 25-27. Y comencemos por el pronunciamiento tanto del ministro de Inmigración como de nuestro primer ministro, Justin Trudeau, que debo decir, amé tu propuesta en el año 2014, pero tengo mis dudas desde este momento. Entonces, en la propuesta del ministerio, habló del año 2025 al 2027 y dice, bueno, vamos a reducir más del 40% en los residentes permanentes, y estoy mirando la copialina aquí porque quiero decirlo exactamente como él lo dijo, y dijo que iba a reducir el 40% a los nuevos residentes permanentes o iba a basar, perdón, en el año 2025 iba a basar la residencia permanente en un 40%, teniendo en cuenta a los estudiantes y trabajadores temporales que están en Canadá. Hablando de que del año 2025 al año 2027 tenía un programa de reducción en el número de inmigrantes al país. ¿Y qué dice? Él dice que le iba a dar prioridad al crecimiento económico a largo plazo, con énfasis en sectores claves como la salud y la economía, la tecnología, etcétera, y las admisiones a residencias permanentes en la clase económica, alcanzando un 61.7% para el año 2027. Ok. Cuando él hace este pronunciamiento, se me olvidó algo, él habla de que va a fortalecer o impulsar la inmigración francófona, estableciendo que va a subir a un 8% el número o en total de las residencias permanentes entre el año 2025 y el año 2027. Yo quiero hablar de esto porque es que Inmigración Canadá no nació en el año 2014, no. Ni los procesos migratorios canadienses nacieron en el año 2002, cuando el Immigration and Refugee Protection Act fue enacted, es decir, fue puesto en vigencia. Recuerden que el proceso migratorio en Canadá viene muchísimo atrás, por allá en los años 70, cuando el acto del año de 1978 establecía la inmigración organizada. Entonces, cuando yo hablaba esta tardecita que les decía, venía de corte y les decía, no se pierdan el programa de hoy porque quiero mostrarles cómo la información que nos llega a la cabeza nos puede llegar a un estrés que no es necesario y a creer una realidad que está disfrazada o una mentira que está disfrazada de realidad. El ministro dijo que tenían que bajar y lo que más me molestó en su pronunciamiento es que él tenía que bajar el ritmo porque las provincias tenían que hacer el catching up, o sea, ponerse de acuerdo con el gobierno federal. Y en ese momento creo que me dio a mí un estrés de esos que te producen como un cortocircuito dentro de la cabeza, y es, número uno,
en el año 2014, el señor Trudeau en su campaña implementó un discurso migratorio, que es lo que estamos viendo hoy día, la misma cosa, pero al revés, en donde él decía que su plan estaba al favor de la inmigración. Y voy a recordar algunas de las cosas que dijo en el año 2014, y él decía, aprovechándose de que el gobierno o el régimen de Harper, porque eso nunca se la voy a perdonar, que hiciera dos tiers o dos tipos de ciudadanos canadienses, eso el gobierno o el Partido Conservador creo que pasó la raya en el respeto al espíritu canadiense y a nosotros los canadienses naturalizados. Sin embargo, es un tema que para mí no tiene discusión porque la Constitución es la base primaria de un Estado y que nada que se diga fuera de lo que dice la Constitución para mí es valedero y no entiendo cómo pudo pasar. Bueno, sí entiendo legalmente cómo pasó ese acto allá atrás, antes del año 2014, por allá en el 2012, donde el señor Harper decidió hacer dos tipos de canadienses, que esa no se la perdono al gobierno conservador. Entonces, ¿qué dice? Los liberales vamos a traer unas nuevas políticas migratorias y se aprovechó de la angustia que teníamos nosotros los inmigrantes al querernos reunificar con nuestra familia, teniendo en cuenta a los padres y abuelos que ha estado cerrado por años, diciendo que iba a cambiar de 5,000 a 10,000 el número máximo para los padres y grandparents. Sin embargo, vimos que cerró en algún momento y también habló en su momento que organizadamente él iba a subir dentro de los 4 años seguidos, o sea, desde el año 2000, él tomó posesión en el 2015, él hablaba que hasta el 2019 él iba a proponer un plan de inmigración en donde pudiéramos llegar hasta 1,000,000 de inmigrantes. Yo me pregunto, si él dijo eso en el año 2014, cuando estaba en plena campaña, ¿cómo es posible que cuando él entró no pudo trabajar armónicamente con las provincias para que las provincias no tengan que hacer un catching up? Y estamos hablando del año 2014 y estamos en el año 2024. O sea, para ser justos, él entró en el 2015. Estamos hablando que el señor lleva 9 años en el poder y el señor en esos 9 años de estar en el poder no pudo negociar, trabajar de la mano con las provincias para que las provincias estuviesen preparadas, tener una logística y una preparación, que es el pecado número uno de mis clientes, y eso lo digo aquí en mi libro. Lo primero que tienes que hacer es tener una logística. ¿Quién más que un gobierno como el de nuestro país no tener una logística clara y establecida con las provincias para que las provincias pudiesen tener la infraestructura, el orden para poder tener ese montón de personas que él planeaba traer, hablando como si estuviéramos en el 2015 o 2014 cuando era su campaña? Y él hablaba de que él iba a fortalecer el Express Entry haciendo un cambio en el sistema para hacerlo más amigable y poder darle más oportunidad, porque Canadá es un país hecho por extranjeros. Todo eso que dijo es un discurso completamente diferente al discurso hecho en el momento en que anunció el nuevo plan de inmigración del 2025 al 2027, pero es un cambio que se dio suddenly, así de repente. ¿Por qué? Porque el señor está en campaña política. No sé si él va, no sé, no creo, porque no creo que ni siquiera nosotros los liberales iremos a votar por semejante cosa, que ha hecho una cosa, dice otra, ha acabado con la economía del país, en fin. Esa es mi opinión personal, no la de la emisora, no la del equipo de producción, es la de Angélica González Blanco, única y exclusivamente, que bueno, siempre tengo que hablar un poquito de más. Sin embargo, aquí lo que estamos tratando es lo que dijo el señor como una propuesta política y lo que realmente hizo. Y ahora vamos a hablar la verdad. Entonces, ¿qué fue lo que realmente hizo? Sí, él miró y estuvo de acuerdo con nosotros que los inmigrantes y las personas que estamos en la parte de la industria migratoria, en donde veíamos el sufrimiento de personas que han estado separadas de sus padres y sus abuelos por años, que nunca han podido llegar a obtener por lo menos la oportunidad de ganarse la bendita rifa, que es el derecho a la reunificación familiar en este país. Se rifa.
Eso es imposible, eso es algo que es inaudito, porque si se rifa mi derecho a la reunificación familiar, entonces mi obligación a pagar taxes también debería ser parte de la rifa, pero ese es otro tema. Hoy quiero que hablemos de lo que dijo el Señor y lo que realmente el Señor hizo durante estos 9 años. ¿Qué hizo? Quitó el doble tier a la ciudadanía, que lo aplaudo por eso, y dejó la ley de ciudadanía como inicialmente estaba y como constitucionalmente, en mi opinión, es congruente. Número 2, sí incrementó el número de grandparents y padres al doble, pero vemos que los sorteos no se abrieron desde el año 2020, o sea que cumplió, pero no cumplió. Entonces, pues yo digo, es una mentira que parece verdad. Entonces dijo que sí lo iba a subir a 10,000, sí lo subió a 10,000, pero resulta, señor Trudeau, que desde el año 2020 nadie ha podido tener la oportunidad de dar la intención de que quiere traer a sus padres o a sus abuelos porque está cerrado. Entonces, si usted tenía esa intención, su obligación como estadista era hacer una planificación, una logística y no poner a Canadá en este plan tan embarrassing, un plan en donde tenemos 60,000 personas. ¿Cuántas personas al día yo atiendo desesperadas porque no saben lo que van a hacer? Y con toda la avalancha de desinformación que hay afuera, mis clientes se vuelven ansiosos y la gente con la que habla se vuelve ansioso, entonces están más ansiosos y obviamente uno se vuelve más ansioso, entonces la tolerancia de cada uno está en un momento de explosión. Quiero llevarlos a que veamos históricamente cómo ha sido la inmigración en Canadá. Así que, Javi, quisiese que compartieras y lo que me están viendo, solamente estoy en Instagram hoy en mis redes sociales, así que si me estás viendo y alguien quiere ver este programa, guárdalo y verte a las redes sociales de quebuenaradio.tv, quebuenaradio.tv para que puedan compartir el programa. Quiero que nos concentremos en esta gráfica y a los que no nos están viendo con la gráfica, tengo una gráfica del número de emigrantes desde el año 1994 hasta el año 2019. Pero quiero que tengamos en cuenta que el señor Trudeau entró a gobernar en el año 2015, o sea que él en el año 2015 no podía tener un impacto porque apenas estaba comenzando. En el 2016 se tenía que ver el impacto y así sucesivamente. Entonces, hablemos de cuántas residencias permanentes existieron en el año 1994. Hablamos de 244,000 unidades. En el año 2000, 227,500. En el año, no lo voy a decir todos, pero veamos en el año, en el 2015, en donde el señor Trudeau entra a ser parte del liderato de este país y se dieron 271,800 residencias permanentes. Y en el año 2019, que ya estábamos en plena administración Trudeau, vemos un incremento a 341,2. Sin embargo, él prometió 1,000,000 desde que entraba en un programa paulatino. Sí, él dijo que íbamos a tener un incremento en el número de residencias permanentes que se iban a dar durante su gobierno porque su intención era llegar a 1,000,000 de inmigrantes. La primera crítica es, no escuchen, revisemos la historia. La segunda crítica es, bueno, es una reducción, pero es una plataforma política. Sin embargo, él trajo más inmigrantes. ¿Por qué no preparaste la tierra para hacer esa siembra? Es la pregunta del millón. Con esta gráfica, y los que no la están viendo, podemos ver que existe un promedio más o menos entre, si sumamos y dividimos entre los números, como 296,000 residentes permanentes por año. Toda la vida ha existido una cuota. Al principio el gobierno era muy discreto con el tema, después lo aceptó públicamente y así ha pasado a través del tiempo. En el año 2025, que es hacia donde vamos,
él redujo la meta a 445.901. Pero si vemos históricamente, la reducción de la meta que él se impuso es al número alto que él colocó, más no a la realidad de lo que Canadá ha venido aceptando a través de los años. De hecho, antes de la administración de Trudeau, nunca habíamos llegado a 400,000 residentes permanentes en un periodo determinado. Nunca. Se hacían las metas a 390, era el 1% de la población. Y antes de Trudeau la aprobación estaba entre 30 millones, 30 y tantos millones de habitantes, y ese era el 1% de la población. Nunca llegamos a los, esa era la meta, más nunca llegamos ni a la meta, eran 290, 300 y tantos. Me gustaría traer el histórico para que ustedes lo puedan ver, pero lo que sí puedo decirles es que estos números que estamos viendo desde el año 2015 al año 2019, estamos hablando entre 271,000 a 341,000 nuevos residentes permanentes. Me pregunto yo, ¿hay una reducción real o es una plataforma política para él decir el número que él se impuso, que iban a ser 700,000 o 1,000,000 o lo que fuera que él dijo, no es lo que va a cumplir? Va a bajar? Pero con todo y eso, las metas que él propuso en el plan del 25 al 27 son más altas que cualquier parte de la historia anterior y lo podemos revisar con este gráfico. Yo quería, no sé si tengo ayuda de mi equipo porque lo quiero mostrar, no sé si lo puedo mostrar en un cuadrito, pero me gustaría que viéramos lo que dijo que iban, cuántas residencias permanentes van a haber desde el año 2025 al año 2027. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, quiero que veamos qué pasó con las residencias temporales en el pasado. Así que, Javi, ayúdame por ahí desde el 2018 al 2022. Desde el año 2018 al 2022, las residencias temporales como estudiantes aumentaron significativamente, siendo en el año 2018 354,784 residencias temporales para estudiantes expedidas en ese momento. Ahora, si todos vinieron, no sé, pero se expidieron 354,784 visas o residencias temporales bajo la categoría de estudios. En el año 2020, obviamente tenemos que tener en cuenta que hubo la pandemia, vinieron 256,740 personas en ese año por la restricción pandémica. Y volvemos y tomamos impulso en el año 2021. Residencias temporales como estudiantes aprobadas fueron 445,776 y en el año 2022 550,187. El hombre había dicho en su programa inicial, por allá cuando comenzó a hacer campaña o hacía campaña por allá en los años 2014, que él iba a abrir las puertas para la educación en Canadá, iba a doblar el número de residentes temporales y vimos que eso lo cumplió. ¿Cuál fue lo malo en este espacio? Que voy a usar una palabra un poco fuerte, pero que en cierta forma se prostituyó el uso de la residencia temporal como estudiante, permitiendo que no existiera un límite ni un control de calidad a las personas. De hecho, en Bogotá deberían hacer una investigación profunda porque hay agencias en donde tienen a personas inclusive haciendo express entries, igual que pasa en Ciudad de México, y es lo que yo conozco porque es mi nicho. Ahora imagínate por India, China o lo que sea, no hubo un control, ni un coto, ni un control de calidad de quiénes podían hacer esto y cómo lo podían hacer. Ni tampoco creo que hubo una comunicación idónea con las provincias, porque las provincias son las mayores afectadas en la reducción de estudiantes en el país. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta el número: 550,187 estudiantes o visas de estudio fueron aprobadas en Canadá en el año 2022. Estamos en el año 2024, o sea que han pasado 2 años. Muchas de estas
de estas personas que están estudiando son aquellas personas que están esperando completar sus 3 años de permiso, sus 2 años de estudio para iniciar sus 3 años de permiso de trabajo y poder llegar a ser residentes permanentes a través del Express Entry, porque creyeron que eso era una fórmula mágica y que todo el mundo podía llegar por eso a la residencia permanente. Y ahí es donde viene que es real que las 60 y tanto mil de personas que están bajo un puntaje del 451 a 500 en la piscina del Express Entry son estudiantes, y esto lo dice porque eso no lo tomé, no me lo inventé yo, eso lo tomé de la página oficial del gobierno. Entonces, totalmente o razonablemente lógico que al haber llegado a Canadá 550,000 estudiantes, las 60,000 personas, por lo menos el 80% de las personas que están esperando a su residencia permanente sean estudiantes. Ahora bien, quiero que veamos lo que dijo el ministerio y el señor Trudeau. Nos volvemos un momentico al slide que tenía, y es que para el objetivo para el año 2025, 2026 y 2027 era reducir de una forma estable a 305,000 residencias temporales. 305,000 residencias temporales por cada año. Entonces, yo aquí deliberadamente, que ustedes me vean delante de ustedes, yo voy a hacer un ejercicio. 256,740 en el 2020, más 445,776 2021, más 550, 187 en el 2022. Eso me da 1,252,703 en los 4 años inmediatamente anteriores, porque todavía no tengo la del 2023. Pero si divido eso entre 3, me va a dar 417,000, y lo que él está bajando realmente son 100,000 menos, porque es el promedio entre las últimas 3 y no tendría la del 2023. Entonces, ¿si hay una reducción? Sí. ¿Que debería existir una reducción? Sí. ¿Por qué debe existir una reducción? Porque no preparan a las personas si están viniendo a estudiar y tienen la intención, y el dual intent en Canadá no es ilegal, tengan un plan y una estrategia correcta para poder llegar a la residencia permanente, ya sea a través de una avenida federal o de una avenida provincial. Entonces, lo que quiero demostrarles es que sí, hay una reducción, pero lo vemos que él lo mantuvo estable por 3 años, pero si hacemos un promedio del año 2020 al año 2022 que podríamos mirar, estamos hablando que el número es 417,000 versus a 305, la diferencia son 100,000. ¿Y dónde entrará esa diferencia? Espero y aspiro que los gobiernos provinciales sean bastante exigentes con los colleges para ver de dónde vienen los alumnos y qué tienen, porque no creo que los colegios deban de sufrir cuando tienen programas extraordinarios para los extranjeros y para los nacionales. Eso se los dejo allí en el tintero. Ahora miremos el fenómeno de los trabajadores en los años anteriores. Entonces, para conclusión, en los estudiantes sí va a haber una reducción, llamémosle como de unas 100,000 visas anuales. ¿Qué significa eso? Que tú, que estás allá, que estás viendo mi programa y que probablemente no me quieras mucho, y no sabes hacer lo que estás haciendo y eres simplemente un llenaforma, o que pones al recepcionista de tu agencia de estudio, agencia de viaje, o como se llame Canadá, porque todo lo que sea Canadá se creen expertos en Canadá. Si no sabes lo que estás haciendo, vas a morir, porque se da la teoría de la evolución de Darwin, que el órgano que no sirve se atrofia, y como no sabes, no puedes hacer una aplicación correcta. Entonces, eso pasa. El gobierno cambia rápidamente. Ayer mismo me pasó con una aplicación de un menor. Entonces, el gobierno cambia rápidamente, y si tú no estás ahí y no sabes lo que jurídicamente significa, vas a quedar obsoleto. Y eso lo aplaudo. ¿Por qué? Porque al final del día quienes se van a beneficiar
son ustedes a quien les hice este libro, porque ustedes van a tener la oportunidad de hacer las cosas a lo bien y no ser mal asesorados. Creo que estoy tan emocionada, perdón, que me dieron ganas de estornudar. Vamos a ver este slide que habla de la economía o la gráfica de la residencia permanente bajo la clase económica. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, cuando hablé de las residencias por año, o sea, ¿cuántas residencias en total? Era que les puse el primer cuadrito, ¿se acuerdan? 200 no sé cuánto. Eran todas las residencias permanentes que incluye clase económica, clase humanitaria, que son refugiados y razones humanitarias, y la clase familiar. Esas son las tres categorías grandes de la torta. Pero aquí quiero traerles para que revisemos exactamente cuál es la inmigración en la clase económica. ¿Y por qué quiero hablar de eso? Porque hemos venido hablando que la población que está sufriendo o que habla de que Canadá los defraudó, que Canadá no hizo eso, no fue Canadá, fue la persona con que tú, o es tu responsabilidad que no hiciste el debido proceso para llegar a Canadá. Pero esas personas piensan y aspiran llegar a Canadá, a una residencia permanente en este país a través de la clase económica. Entonces quiero que veamos estos números. ¿Qué quiere decir? Que se volvieron residentes permanentes aquellas personas que aplicaron bajo un Federal Skill Worker que está casi muerto desde el año 2018 o 2015 por allá. Canadian Experience Class, Federal Trade Worker, Provincial Nominee Programs. Esos son los cuatro principales. Y vemos que en el 2018 habían 186,366 visas aprobadas bajo esa clase económica, es decir, en las categorías que acabo de mencionar. Aquí también entra en la clase económica el living caregiver o como existía antes. También está en el año 2019 196,658 visas aprobadas bajo la clase económica. En el año 2020, que fíjense, era la parte de la pandemia, no tiene nada que ver con que las personas podían venir o no, porque recuerden, cuando aprueban la residencia permanente, la persona lleva un tiempo aplicando y a veces pasa más de un año, 18 meses, 20 meses. En ese año era porque bueno, inmigración estaba trabajando al 60%, 40%, y fueron 106,422. En el año 2021, que se supone que respondimos a la pandemia, hablamos de 252,971 visas bajo la clase económica. Y en el año 2022, es decir, hace 2 años atrás, ya había pasado la pandemia, hablamos de 255,660. Ok. Y hablemos del objetivo que tiene el gobierno para el año 2025, 26 y 27. Entonces, el objetivo en general de residentes permanentes van a ser el 395,000 para el año 2025, 380,000 para el año 2026 y para el año 2027, que buena no me deja ver el logo, pero no lo veo bien, pero no sé exactamente cuál es el número, Javi. Entonces es 365,000. Este valor de 395, 380 y 365,000, si recordamos el primer slide que les puse, está por encima del promedio desde el año 1994 hasta el año 2018. O sea, cuando yo emigré a este país en el año 1990 y tanto, yo vine dentro de ese ciento tanto y Canadá era igual de atractiva. O sea que cerrándole las puertas, no. Lo que estamos es los mismos números, solo que te lo están mostrando de una forma distinta. ¿Qué dice el gobierno? Que de las 395,000, 367,000 tiene el plan que sea bajo la clase económica. Y te estoy mostrando que en el año 2022 entraron 255,660 visas bajo la clase económica. Entonces, ¿cuándo había más? ¿En el año 2022, antes de la reducción,
o después de la reducción. La diferencia son casi 100,000 visas. Ahora, que no las vayan a aprobar todas, no sé, porque hay que esperar que llegue el año 2025 y nos den la estadística de cuántas visas de residencias permanentes bajo la clase económica se aprobaron. Pero la meta son 367,750 versus al año 2022 que se aprobaron bajo la clase económica, que había muchos estudiantes que accedieron a un Express Entry, que es la mayoría de ese número, habían 255,660. Yo no soy muy buena con los números y les confieso y lo hago público, sufro de algo que se llama dislexia, así que cambio los números de orden, pero con todo y que no cambie yo los números de orden, 367 es mayor que 255 siempre. No tengo los números del año 2023, pero no están por encima de los 367. Entonces, lo que les quiero decir es que la información mediática, si no tiene un respaldo, es como la ley. Es que yo tengo que hacer reunificación familiar. Y repiten eso y repiten y no tienen ni idea de qué están o a qué se refiere o de qué están hablando. Entonces, lo que a mí me importa hoy en este programa, que lo hice con tanta detalle, y es porque quiero llevarles a que seamos conscientes de la información que consumimos y que la información, porque sea expresada, el gobierno dijo que iba a reducir la meta que él se había impuesto, no el número de visas que en el pasado habían sido aprobadas. Me explico. El gobierno tenía una meta impuesta porque Trudeau, cuando en el año 2014 su plataforma política, él gana y me ganó a mí el corazón, porque él se sentó y estábamos cansados del régimen de Harper haciendo un montón de cosas, haciendo sentir que los inmigrantes llegábamos a este país a hacer cosas que no eran correctas y no es real. Entonces, si tenemos esto y tenemos conciencia de que la información que consumimos la tenemos que verificar, así como yo les estoy mostrando esto, así pasa cuando ustedes vente a Canadá, que aquí te van a pagar y no necesitas hablar inglés ni francés ni nada, para que entiendan que la información tiene un trasfondo. Y cuando tú conoces tu pasado, por eso cuando todo el mundo gritó, el gobierno canadiense, me entré a TikTok, todo el mundo está hablando, Angélica, y tú no, pero yo qué voy a hablar. Si yo tengo 24 años sentada en mi silla y nunca habíamos pasado de 400, nunca habíamos llegado ni siquiera a la meta. Y existían, y yo he tenido trabajo todo el tiempo, y existían procesos migratorios cuando existía el Federal Skilled Worker, que es la belleza más linda, porque es la prueba de que una persona profesional que tiene toda su educación y tiene dinero para establecerse en este país, llega a este país y lo que hace es fomentar la economía. Contemos cuántos emigrantes somos dueños de negocio. Entonces, ¿por qué se dejan comer de información que no es? Entonces, por eso quise traerles esta información. Mi equipo de producción me está regañando porque no me puedo demorar hoy, pero quiero pasarles rapidito la parte de los trabajadores. Y vamos a pasar en la otra gráfica que les traigo hoy, es cómo los trabajadores o la residencia temporal como trabajadores se comportó entre el año 2018 hasta el año 2022. Y quiero que examinemos esta gráfica, porque esta gráfica, la roja, está hablando de los temporary foreign workers, es decir, los que vienen a través de un LMIA o un LMIA exception, o los que vienen a través del programa de movilidad. Podemos ver qué pasó desde el 2018, subían, y cuánto llegó en el año 2022. ¿Qué pasó después de la pandemia? ¿Recordamos? ¿O es que no tenemos memoria? Los empleadores canadienses, el gobierno dice una y otra vez, y no sé cuáles son, pero yo hablo desde mi experiencia, que el empleador canadiense abusa del trabajador extranjero para pagarle menos. Y eso no es real, porque para que un empleador canadiense le pague, pueda traer un empleado del extranjero, tiene que pagarle lo que el gobierno determina como el medio o la media de cada provincia. Y está en la aplicación.
Si el empleador paga menos de eso, el empleador va a estar sancionado. Entonces, ese discurso que repite y repite, ¿por qué los empleadores canadienses, la manufactura, la tecnología, está ávido? Porque no hay quien quiera trabajar de verdad, verdad, con el compromiso de trabajar y producir lo que tiene que producir. Entonces, aquellos que se sentaron, que les gusta vivir del welfare, que el gobierno es facilista, que no quieres trabajar, que tengo dolor de cabeza, el gobierno ha mal enseñado a nuestra sociedad. Entonces, el empleador desesperado para no dejar caer su industria necesita traer personas de afuera. En mi experiencia, no sé si de pronto de otros países, los empleadores canadienses son súper respetuosos de las leyes, no hacen nada que sea un shortcut. O bueno, debe ser la forma en que yo practico, que habrá gente que haga cosas que no se debe, muy probablemente sí, pero ahí es donde está la mano del gobierno, porque para eso existe, para regular las actividades en la sociedad. Entonces, si existe un empleador canadiense que está haciendo algo ilegal, pues suspéndalo. No le suspenda la capacidad para que traiga otro empleado del extranjero. Suspéndale la capacidad para operar, pero no se haga willing for blind. O sea, yo me tapo un ojo y me pongo el otro. Quiero que miremos la siguiente gráfica que les traje hoy, porque sé que me tengo que ir, pero me gustaría verla, y es los números de ETAs y residencias temporales. Y aquí quiero que miren cómo crecieron, pero se van a dar cuenta cómo van a decrecer en los próximos tiempos, porque el discurso del Ejecutivo tiene que ser cumplido por el Ministerio. Recuerden que el Ministerio de Inmigración hace parte del Ejecutivo. Entonces, si vas a hacer una visa de estudio, si vas a hacer una residencia temporal, como se llama en Canadá, se llama residencia temporal de estudiante, de visita o de trabajo. Cualquiera de esas tres es casi una appeal. Tienes que ser minucioso. ¿Qué vas a decir? ¿Cómo lo vas a decir? Porque tienen el descaro de que presentas una aplicación con la ley de, inventemos una fecha, enero 1, pero resulta, no, diciembre 25. Pero la ley iba a cambiar en enero 2 y como ellos la revisaron en enero 25, algo que yo presenté en diciembre 25, la ley se supone que no es retroactiva. Y no, ellos deciden como retroactivamente. Yo digo, ¿esta cosa qué es? Entonces hay que pelear, hay que decirles, bueno, pero es que en este momento la ley decía esto, y todos los policies que salen en el website, yo espero que sean un news release del ministerio, y del ministerio los bajo, porque si él viene y dicen que no es, vean, aquí está. Entonces, eso lo tienen que tener en cuenta, tienen que tener en cuenta a qué nos vamos a enfrentar, pero la realidad del descenso de residencias permanentes no es real, porque la que realmente han llegado son los números muy similares, muy similares. En las residencias temporales, ¿qué va a pasar? Y lo aplaudo con todo mi alma, es que el que no sepa hacer una residencia temporal, sabe que no la haga, porque le va a dañar la vida a su persona. Y si tú eres el que estás aplicando a una visa de estudio, de trabajo o de visitante, procura saber a quién contrata o cómo te preparas tú para hacerlo. Me están diciendo que no hay audio. Ay, me están diciendo que no hay audio, no sé qué es. Pero bueno, entonces, volvamos al principio. Tenemos que tener en cuenta el discurso que la persona escucha del ministerio. El ministerio sí dijo que iba a reducir. Claro que sí iba a reducir. ¿Y qué va a reducir? Las metas que ellos se habían impuesto. Pero en realidad, el número de residencias permanentes que se han aprobado en el pasado, junto con la meta que ellos tienen, los números son parecidos. Es más, yo les puedo decir que son superiores, ¿Por qué son superiores? Porque desde, no sé, desde el año 2000,
o antes, desde el 2000. Yo hablo desde el 99 que yo comencé a litigar, pero desde, no sé, tendríamos que preguntarle a alguien que haya comenzado mucho antes que yo. Nunca habíamos llegado a la meta. La única vez fue, creo que el año antepasado que lo hizo Trudeau al llegar a los 400,000. Era el 1% de la población y nunca llegamos a las metas. Y todo el tiempo hubo trabajo, así que eso no es real. Vamos a nuestros últimos apuntes y me duele en el alma porque tengo muchísimas cosas que hacer, pero me tengo que ir. En donde quiero que tengan en cuenta realmente lo que va a pasar. Y entonces, ¿qué se pasa? Estamos hablando que para el año 2025 se había propuesto, creo que la meta general era 742,400 y la bajó a 673,000. Estos números no los preparé yo, entonces no estoy muy segura si es así, pero lo que quiero mostrarles es que en resumidas cuentas, si comparamos, ¿será que yo puedo hacer esto? Poner estas metas junto al primer numerito, el primer slide que llegamos en donde está el análisis desde el 1994 hasta ahora. Estamos hablando que él piensa disminuir en el 2027 543,600 residencias permanentes. Pero chicos, si nunca habíamos llegado ni a 400. O sea, es reducción. Sí, claro, él redujo lo que él había planeado, pero él no está reduciendo realmente el número de visas. Así que dejen el pánico. Eso es un pánico creado por lo que consumen de la mente. Entonces, lo que hay que hacer es tener en cuenta cuáles son. El problema que realmente existe son las 60,000 personas que están en la piscina del Express Entry entre 451 puntos a 500 puntos. Es el número más denso porque por debajo de esa también hay. Y bueno, esas personas no califican. Del millón de personas que se presentaban a Canadá, no todas calificaban. Esas personas llegaron aquí porque tuvieron una mala asesoría, una mala estrategia, pensaron que era una fórmula mágica. Viene y estudia 2 años, un economista venga y estudia Global Business y métalo en un college, hacer cosas que la persona realmente su inversión no la llevaba a donde la tenía que llevar. Y eso va a hacer que cambiemos la idea. ¿Y qué podemos hacer? Es tener en cuenta que el otro año él mismo lo dijo, y es que el 40% de todo el programa económico de Canadá va a ser llamado de las personas que están ya en el país, el 40%. Ok, si el hombre dice que la llegada general van a ser 604,900, perdón, 670,650. Digamos que la clase económica sea el 60%, 6 por 6, 36 serían 360,000, que es el objetivo, 395,000, perdón, 395,000 bajo la clase económica. Yo me pongo a pensar, ¿tú crees que no vas a salir? Lo que tienes que tener en cuenta es cómo vas a mantener, número uno, tu estatus, cómo bajar, si tienes o no la posibilidad de determinar y pensar en un plan distinto al que ya tenías, pero todos los planes distintos requieren que hagas algo distinto. Si quieres un resultado diferente, tienes que hacer lo que no has hecho. Entonces, los números de este general lo veo un poco raro porque él hablaba de, perdón, el objetivo del año 2025 en total son 395, perdón, no 673, 395, y esas 395, el 40% van a ser de personas que estén ya aquí en el país. Entonces, si tengo esperanza, sí vas a tener esperanza, pero tienes que saber cómo mover y tienes que hacer sacrificios de cómo lo vas a cambiar. Eso es lo que hay que mirar. Y también tener la capacidad de mirar hacia los lados. Una de las cosas, teniendo en cuenta que el día de ayer fue la votación en el país vecino, que es el único que era amigo de este señor Trudeau, era Mr. Biden, y llegó uno que no se queda con nada en la boca. Tienes que pensar, si eres canadiense, por quién vamos a votar.
y preguntarle qué pasó con el Federal Skill Worker que está cerrado desde hace mucho tiempo y que nunca llaman a una persona, que es donde la persona puede venir como residente permanente desde su país y vas a ver que el número de estudiantes van a decrecer. Así que, señores, me encantaría, no sé, Javi, si podemos ponerle el slide número 1 o el gráfico número 1. Ojalá la pudiera poner pegadas, pero si no, ponlo 1-1. Quiero recordarles en la historia cuántas residencias permanentes aprobaban por año. Me lo pones, por favor, Javi. Y vemos que vámonos al año 2019, 341,000 versus a 395. Todavía son más las que van a aprobar el otro año con todo y reducción. Entonces, hay que conocer nuestra historia para no perecer en el futuro con información superficial. Sí, el gobierno no está diciendo mentira, el hombre está reduciendo, pero está reduciendo el plan que él se inventó y que se inventó mal, inventado, porque él ha debido tener una organización, una planeación, una logística de común acuerdo con las provincias, como lo hizo en el programa rural, por ejemplo. El programa piloto, el programa de Northern, del programa rural del norte, ese programa piloto trajo desarrollo a municipalidades como a Sudbury, Sault Ste. Marie, y estoy hablando solamente de Ontario, porque no podía hacerlo a nivel provincial de acuerdo a una parte, teniendo en cuenta la educación. Yo me temo que hay una de las cosas que sucede y es que, por ejemplo, una persona que viene con una visa de estudios no tiene derecho a los HIP en la provincia de Ontario, que es el servicio de salud, pero un trabajador sí. Y el trabajador, el que venía con un permiso de trabajo, con un Open Work Permit en la era anterior y ya estaba trabajando 6 meses, le daban cubrimiento de salud a esa persona y sus dependientes, pero el estudiante no debería ser. Y sabes que en la provincia hacían de maravillas. Aprobaban al estudiante para que tuviera OJI porque era la esposa del otro. O sea, no hay una descoordinación, lo que hace la mano izquierda o una persona con un permiso de trabajo y tenía un estado mantenido, no le renovaban el OJI porque decían que no. Es como que no, es una desconexión de tal forma que no hay una vida en unión, no hay un trabajo en unión. Sí, Canadá por definición es una federación de estados, pero trabaja, y siempre lo he dicho, como una confederación de estados. Es algo bien técnico, solo conoce una persona que haya podido estudiar los estamentos legales, constitucionales, etcétera, etcétera. En la federación de estados, la organización es meramente piramidal, hay algo central en la mitad con subordinados abajo, pero en la confederación es más lineal. Entonces, cada provincia tiene un poder mucho más fuerte que en una federación de estados común y corriente. Pero eso lo dejamos para otro programa. Gracias, qué buena radio.tv, por siempre consentirme y dejarme hacer lo que yo quiero. Gracias, mi equipo de producción. Gracias, Javi. Gracias al Grupo Guria por permitirme estar 10 años en este programa Boletín Migratorio y llevarte información contundente, real, examinada con la ley. La ley no discute con nadie. La ley es la ley. El problema es quién ejecuta la ley. El funcionario de migración que decide evaluar una cosa con la ley nueva o por la otra y nosotros estamos casi que maniatados. Pero cuando nosotros tenemos la ley y conocemos el fundamento, podemos tomar decisiones educadas y además de eso, chicos, entender que no podemos consumir información por consumirla y caer en el pánico. No, 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 no. Canadá va a cerrar las puertas porque bajó. No ha bajado nada. No ha bajado nada. Si vemos históricamente, como se los acabo de comprobar, casi que nunca llegamos al 1% de la población y apenas ahora es que somos 40 millones de habitantes. El que no conoce su historia perece en el futuro. Tienes que conocer tu historia para que tú puedas conocer tu futuro. Así que desconéctese de lo que oyen que es basura. Y sí, sí lo dijo el gobierno, pero ellos no están diciendo una mentira. El problema es que ellos están contando lo que ellos tienen en su plan, lo que tienen en su cabeza, y esa es su verdad. Y sí, sí bajaron, pero no han bajado el número de visas.
Les mostré que en el año 2018 habían 200 tantas miles de visas que entraron, teniendo en cuenta en la clase económica, familiar y humanitaria. Y siempre estuve ocupada, siempre he estado ocupada. No está pasando nada. Cálmate, échate para atrás, piensa y siempre hay una solución cuando la persona que tienes enfrente sabe lo que está haciendo. Siempre hay una solución, pero las soluciones no son fáciles. A veces tienes que hacer cambios, tienes que hacer sacrificios. Si quieres ver lo que nunca has visto, tienes que hacer lo que nunca has hecho. Soy Angélica González Blanco. Estos son los micrófonos de Boletín Migratorio en la casa de quebuenaradio.tv desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español y tengas tanta pasión por Canadá como yo. Nos vemos la próxima semana con algo más. Y si te gustó el programa de hoy y quieres que lo repitamos y si esto le sirve a una persona, entra a quebuenaradio.tv, comparte el programa. Recuerda, en esta emisora tenemos un talento con responsabilidad. Gracias mi Javi, gracias Qué Buena Radio por siempre dejarme hacer lo que yo quiero y consentirme de esta manera. Nos vemos el próximo miércoles aquí en los micrófonos de quebuenaradio.tv a las 5 en punto y no sé a qué hora termine, dependiendo a qué hora nos dejen. Bye, bye, bye chicos, me encantó verlos el día de hoy.